Hola, hola, soy Maito Plane. Mentiras, gente, era un saludo que debía. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal. Espero se encuentren muy bien. Seguramente muchos al momento de volar hemos experimentado la turbulencia, que es cuando el avión se mueve, ¿no? Que puede resultar incómodo. Pero hay varios tipos de turbulencia. Hoy en este video vamos a hablar de una turbulencia en particular, que la conocemos como turbulencia de estela, estela turbulenta o estela la turbulenta. Bienvenidos. ¿Y qué es estela turbulenta? Me voy a permitir leer literalmente uno de nuestros documentos para evitar imprecisiones. Estela turbulenta. Podemos definir la estela turbulenta o vórtice generado en las aeronaves como una masa de aire que gira sobre sí misma alrededor de un eje, llamado línea de vórtice, siendo dicho eje cada plano en una aeronave de ala fija o las palas de rotor en caso de un helicóptero. Todas las aeronaves, al desplazarse, generan un flujo de aire. Este flujo de aire, a mayor tamaño de la aeronave, es más fuerte y puede llegar a ser más peligroso. ¿Más peligroso para quién? Para una aeronave que vaya directamente detrás de la aeronave que está generando este vórtice. Una aeronave pequeña como es ultraliviano genera un vórtice muy pequeño en el momento de desplazarse. Pero un avión grande va a generar un vórtice mayor y puede ser peligroso, como les digo, para una aeronave que está volando directamente atrás, sobre todo en las fases de despegue o ascenso cuando van a salir a vuelo o aproximación y aterrizaje cuando van a llegar. Los aviones tienen varias formas de ser categorizados o clasificados. Una de esas es por estela turbulenta. Estela turbulenta está la categoría super pesados que aplica básicamente para el Airbus 380, el avión más grande de pasajeros. La categoría pesada la reconocemos con la letra Hotel Heavy y es para aeronaves que pesan más de 136.000 kilos, 136 toneladas en el momento del despegue. Son los aviones más grandes que particularmente son los que más me gustan. Por ejemplo, el Airbus 330, el Airbus 340, el Airbus 350, el Boeing 747, el Boeing 767, el Boeing 777, el Boeing 787, el Antonov 124, por nombrar algunos. Estos son categoría Heavy. Categoría mediana o medium son la mayoría de aeronaves que vemos en nuestros aeropuertos. La serie Airbus 320, 318, 319, 320, 321, los Boeing 737, los Embraer 190, los Embraer 145, los ATR 42, ATR 72, los DAS 8, los Dornier 328, entre otros, por ejemplo, son aeronaves categoría Mike, categoría mediana. Y la categoría ligera, light o Lima, que es aeronaves que pesan menos de 7.000 kilogramos hasta los 760 kilos, que son las aeronaves más pequeñas, como por ejemplo Cessna 172, Cessna 182, un Piper 31, un Piper 34, hasta un Cessna Caravan, un Bravo Eco 9 Lima, son aeronaves mucho más pequeñas. Este avión que está detrás mío, o el que estamos viendo en la fotografía, es un ultraliviano. Un ultraliviano es un avión que dentro de sus características el peso máximo de despegue debe ser de 750 kilogramos y hace parte de la categoría Lima o aeronave liviana. Entonces el peso del avión determina la categoría y estas letras Lima, Mike, Hotel, nosotros las podemos ver en el plan de vuelo, en las etiquetas radar, y con eso nosotros tomamos decisiones. Ya vamos a ver por qué. Con esta información entonces nosotros los controladores aplicamos la separación que sea correspondiente de acuerdo a la estela turbulenta. Tenemos unas tablas. La separación se puede dar en tiempo o en distancia. Antes de eso es importante saber que la estela turbulenta, el vórtice, a los 2 minutos ya se ha desvanecido. Les voy a dejar en la descripción del video un video que hizo la NASA en el cual pasa un avión grande y se ven cómo se crean los vórtices al paso de un tiempo, pero a los 2 minutos estos se desvanecen. Entonces, por ejemplo, en el despegue nosotros aplicamos 2 y 3 minutos con respecto a la aeronave que precede. Una aeronave pesada despega en el momento que el avión rota, en el momento que deja el suelo, en ese momento se configura la estela turbulenta. Se deben contar 2 minutos si la otra aeronave va a despegar desde el mismo extremo de la pista, o 3 minutos si va a despegar, por ejemplo, desde una intersección, o sea, un poco más adelante. Se contabilizan 2 y 3 minutos respectivamente, sea el caso, y se autoriza el despegue, no menos, para evitar que la aeronave que va a seguir, por ejemplo, la aeronave pesada,
entre en este flujo y sea peligroso, ¿ok? También aplicamos separación en distancia y aplica sobre todo en las llegadas, en las aproximaciones a los aeropuertos. Puede aplicarse entre 4 y 10 millas dependiendo las aeronaves. Por ejemplo, si va una aeronave pesada adelante y atrás va una mediana, mínimo serán 5 millas de separación, aproximadamente unos 8 kilómetros. Y así nosotros los controladores sabemos qué distancias o qué tiempos dar para evitar que las aeronaves ingresen a las estelas turbulentas de otras aeronaves. Los pilotos obviamente conocen la estela turbulenta de sus aviones y también de los aviones que están en su entorno. Y por ejemplo, un dato interesante en fraseología, cuando una aeronave pesada, con la letra hotel, hace el llamado radiotelefónico, tenemos que decir en la frecuencia pesada o heavy en inglés. Por ejemplo, Avianca 010 pesado. Entonces ya con el pesado ya hay un entorno en toda la frecuencia aeronáutica que hay una aeronave que tiene estela turbulenta pesada y que habrán que tomar estas medidas de separación en tiempo o en distancia. Es importante también aclarar y tener en cuenta que la estela turbulenta o el flujo de una aeronave que sale, que despega, puede afectar a una aeronave que aterriza inmediatamente detrás. Si bien la estela turbulenta solo se configura en el momento del despegue, en el desplazamiento de la aeronave durante su carrera de despegue, obviamente va a generar un flujo y ese flujo puede interferir o puede influir a una aeronave que llega. Por eso nosotros, los controladores aéreos, damos información de tránsito, es decir, le decimos a la tripulación que va a aterrizar que una aeronave de mayor estela turbulenta acaba de despegar y que debe tener precaución en el momento del aterrizaje. Esta separación también aplica para pistas que se puedan cruzar entre sí o pistas paralelas a menos de 760 metros por efecto del viento, por ejemplo, que la estela turbulenta pueda llegar a afectar. Un dato también importante que me gusta comentarles es el Boeing 757. El Boeing 757 por su peso en el despegue es categoría Mike, mediano, pero por estela turbulenta, por el flujo que desarrolla, por los vórtices que tiene, lo tenemos que controlar y dar las separaciones con respecto a las aeronaves que vuelan detrás del 757 como una aeronave pesada en tiempo o en distancia. ¿Cuál puede ser el peor escenario si no se respetan las mínimas de separación en tiempo en distancia con respecto a la estela turbulenta? Bueno, en el año 2008 en la Ciudad de México hubo un accidente que cobró la vida de 13 personas, si mal no recuerdo, en el cual un Learjet 45, una aeronave mediana, estuvo a menos de 5 millas de una aeronave pesada. Y como fue en la fase de aproximación, no tuvo mucho espacio para maniobrar e infortunadamente el avión cayó sobre la ciudad y se accidentó. Por eso es muy importante respetar estas mínimas de separación. La estela turbulenta no se ve, la estela turbulenta no se puede predecir. Sabemos que existe en el momento que las aeronaves se desplacen y dependiendo de estos pesos, de estas categorías que les he estado contando en el video, pero no la podemos ver. Ni pilotos ni controladores la podemos ver. Lo que salvaguarda los vuelos es respetar muy bien o los tiempos o las distancias. Si una aeronave llega a ingresar en una estela turbulenta, puede tomar una acción correctiva rápida y es, por ejemplo, cambiar de altitud rápidamente o cambiar de rumbo para evitar el flujo. El flujo usualmente sale lateral a la aeronave y tiende a descender. Los pilotos y los controladores debemos entender muy bien todas las características de la estela turbulenta para saber cómo operar en cada aeropuerto, sobre todo en un aeropuerto internacional, un aeropuerto donde tengamos aviones grandes. Muchas gracias, cuídense mucho. Un abrazo, los saluda Mayito Pena.